Ok, vamos a terminar el tema de los ángulos. Un tema muy básico en dibujo técnico, nada más son las bases para trabajar con ángulos. Vamos a hablar sobre ángulos contiguos, ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Un ángulo contiguo es un ángulo que está a la par de otro. Entonces vamos a decir que esta apertura contiene otro ángulo en medio, otros dos ángulos en medio. Entonces vamos a llamar este ángulo A y este ángulo B. Entonces vamos a decir que el ángulo A es contiguo al ángulo B, o sea, están a la par. Estos son contiguos. Ok, ángulos complementarios, por ejemplo, son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Entonces voy a trazar un ángulo recto de 90 grados. Voy a trazar un ángulo recto. Voy a trazar un ángulo comprendido entre esos dos lados. Ok. Y voy a decir que el ángulo A más el ángulo B son ángulos complementarios. Ok, el ángulo A más el ángulo B me van a dar 90 grados. Son complementarios cuando dan 90 grados. Muy bien, los ángulos suplementarios son los que sumados me van a dar 180 grados. Entonces voy a tener dos ángulos. Ok, el ángulo A más el ángulo B. Entonces voy a decir que estos son suplementarios. Ok, el ángulo A más el ángulo B me van a dar 180 grados. 180 grados. Entonces estos dos ángulos a la vez son ángulos contiguos. Son suplementarios porque sumados suman 180. Estos dos son ángulos contiguos que sumados me dan 90 grados. Los ángulos opuestos, por ejemplo, los ángulos opuestos son los que están uno detrás de otro y tienen exactamente la misma medida. Estos son ángulos opuestos y el ángulo A va a ser igual al ángulo B. Estos son ángulos opuestos. Y también el ángulo C va a ser igual al ángulo D. El ángulo C es igual al ángulo D. Y estos son ángulos opuestos. Entonces, con estos pequeños conceptos, ya sabemos lo que son ángulos, los tipos de ángulos, contiguos, complementarios, suplementarios, opuestos. Otros tipos de ángulos, por ejemplo, los ángulos agudos, los ángulos rectos y los ángulos obtusos.